ver si nos... Ahí estamos, tenemos 20 conectados, bien. Habíamos dicho que elementos tenemos que acudir a diferentes teorías para poder distinguir cuándo hay un comienzo de ejecución, y para eso son diferentes las teorías que se utilizan para los tipos de tentativa inacabada y la acabada. Nosotros empezamos a ver las de la tentativa inacabada, y hablamos de la teoría de la proximidad del tipo, como uno de los parámetros, ¿no?, para determinar el comienzo de la tentativa, y ahí dijimos que la tentativa acá se entendía como una causa de extensión de la punibilidad, como un adelantamiento, que algunos delitos son llevados hacia atrás para encontrar acciones que son próximas a la tipicidad. ¿Sí? Esta como primera teoría. Después vimos la teoría objetivo formal, que acá sí ya nos exige la realización parcial del tipo, algún elemento del tipo, y para esta tenía como las críticas venían por el lado de que no aportan mucho más a lo que ya dice el tenor literal de la ley, ¿no? Porque no se precisa, de acuerdo hay tipos que ya tienen una determinación de los elementos y otros que no, entonces tampoco pareciera que nos agrega mucho más para aquellos que son más abiertos, por ejemplo el homicidio, lesiones, daños. Dijimos, bueno, no tenemos tan determinado cuáles son los sucesos o la concatenación de acciones que tiene que tener el sujeto para entender que está dentro de esto. Después hablamos de las fórmulas de delimitación, y acá dijimos que son métodos para delimitar, otra vez entre los actos preparatorios y la tentativa, y que son muchas y se pueden utilizar en forma simultánea, e incluso a veces es útil acudir a varias para resolver estas cuestiones, y habíamos nombrado algunas, pero yo les decía que quizás la que más sirve es, o por lo menos la que incluso en la actualidad se sigue utilizando, es la fórmula de Frank. ¿Sí? Que la fórmula de Frank tenía esta característica de que acudía a una comprensión natural de los sucesos, y era en función de esto cómo entendía los sucesos para determinar si había una correlación con la acción típica o no. Y que después a esta fórmula también se le agregó esta idea de entenderla a la luz del plan del autor, como para determinar en un ámbito espacio-temporal cuando algo tiene que ver con la realización típica. ¿Sí? ¿Hasta acá íbamos bien? Otro de los criterios que se suelen utilizar es de la inmediata puesta en peligro, que acá tiene que ver específicamente cuando la voluntad delictiva se pone de manifiesto en una acción que, de acuerdo, otra vez, frente al plan global del autor, va a conducir inmediatamente a la puesta en peligro del objeto que es el que se tiende a proteger. Y para esto tienen que tener en cuenta determinados elementos también de las condiciones y de los momentos exactos en los que suceden. Las críticas que tienen todas estas fórmulas tienen que ver otra vez con esto de que tienen una referencia muy exacta al inicio inmediato de la realización típica, y otra vez pareciera que no nos da mayores elementos para entender cuáles son como criterios más claros y precisos para cada uno de los supuestos, y ninguna logra tener como esta explicación adicional que requerimos para hacerlo, y por la discusión que tuvimos al final de la clase el otro día, ustedes veían también que hay que estar muy al hecho en concreto. A mí me llegó un caso hoy al juzgado, que lo traje para que lo resolvamos juntos, porque todavía no decidí bien qué hacer, así que tiene un problema acá con la tentativa, así que espero que me ayuden a trabajar un viernes a la tarde, espero llegar a eso, pero quiero mostrarles cómo viene esto delimitado y cuáles son las cuestiones que tenemos que ver en función de la descripción del hecho que nos viene por el testimonio de la víctima en este caso. Es un caso muy incipiente, y lo único que tenemos es la declaración de la víctima ante la presunta víctima. Ustedes saben que tenemos que tener mucho cuidado por el principio de inocencia, es una denunciante. Hace una descripción del suceso donde tiene un montón de elementos que quiero que lo veamos juntos un poco más adelante. Pero bueno, nosotros tenemos este marco de teorías a las cuales acudir para poder dar respuestas en estos casos, y supongo que si estuvieran igual los casos, pero tenían que ver un poco más con desistimiento los de hoy, pero también estas pautas siempre sirven para atender. Otra de las teorías que se utilizan también es la teoría de los actos intermedios. Y la teoría de los actos intermedios se refiere a, o parte de la base de entender, que siempre hay un acto, o se considera acto intermedio, al último antes de la realización típica, ¿no? Antes de la consumación, el último acto, antes de que eso suceda, se considera como un acto intermedio.
Y si ese acto intermedio es posible delimitarlo y entenderlo en función de todo el suceso, esto nos va a dar una pauta un poco más precisa de qué es lo que podemos tomar como un comienzo de ejecución. Tiene un problema que por su configuración es difícil, y esto creo que yo también lo habíamos hablado respecto de otras teorías, de acuerdo a la forma en la que uno enuncia los sucesos, un hecho puede quedar en este último acto intermedio o no. Tiene que ver mucho con esto de la forma de la configuración o la descripción del suceso. Entonces por eso puede llegar a tener problemas para su aplicación. Y la última de las teorías que me gustaría que la tengan en mente para ver estas distinciones en los casos de la tentativa inacabada son los actos parciales concretos. Y de este lado viene más Roxin, él considera como, para entender cuáles son los actos concretos, a entender a otros parámetros auxiliares como la conexión temporal con el suceso estricta, como una inmediatez pero temporal en la descripción del suceso, y además una incidencia sobre la esfera de la víctima. Y esto implica también esto, ¿no? Entender a las dos variantes juntas como qué conexión temporal tiene la realización, este último acto concreto, con la acción típica, y también de qué forma la víctima tiene o el sujeto incide en la esfera de autodeterminación de la víctima para entender que ya está iniciando actos ejecutivos del delito. Tienen que darse sí o sí los dos criterios, no puede ser uno solo, pero sirven, son como bastante prácticos para resolver este tipo de cuestiones. ¿Sí? Hasta acá tenemos las de la tentativa inacabada. Para la tentativa acabada, si recuerdan, la tentativa acabada es cuando el autor ya hizo todo lo que tenía que hacer para, de acuerdo a la representación que tenía de su plan criminal, todo lo que tenía que hacer para la causación del resultado. En este tipo de tentativas las teorías son menos, son dos en concreto, las que vamos a ver por lo menos ahora, es una tiene que ver con el momento de la entrada de la víctima en el ámbito de adecuación al método delictivo, como de qué forma la víctima es la que se pone en la posición de estar ya dentro de el despliegue que hizo el sujeto. Por ejemplo, piensen cuando alguien le ponen veneno en el té, bueno, cuando agarra la taza con veneno, ahí se entiende que la víctima ya está puesta en el ámbito del método delictivo pensado por el sujeto. Las críticas que vienen sobre esto, se imaginarán, son que no se puede dejar en manos de la víctima determinar el momento de inicio de ejecución del acto del otro sujeto. ¿Sí? Y además, para que esto pueda operar, también lo que hay que atender es que tenga una conexión temporal estrecha con el tipo para poder considerarlo como en la globalidad esas dos circunstancias, en la conexión temporal, el espacio temporal de la víctima con el hecho, y que se ponga o disponga o realice alguna acción concreta que tenga que ver ya con la ejecución. Porque de esta forma es la única forma en la cual entendemos que hay un peligro, el comienzo de un peligro en la situación de la víctima, cuando en sí ya realiza alguna conducta que la pone en esta posición. Y por otro lado, la otra teoría que se utiliza es la de la finalización de la acción del autor, y casi como el nombre de la teoría lo indica, y se podrán dar cuenta, es contraria a la anterior, porque el punto de partida que se va a tomar acá es el último acto que realiza el sujeto, la finalización de la acción que despliega para. Como estamos en una tentativa acabada, sería el último acto que ya lo deja librado para que el hecho se consume. Si alguien quiere poner una bomba, bueno, va a ser el momento en el que ponga la bomba en el lugar, la ponga para que se accione. Entonces ahí tenemos como el momento de distinción entre los actos preparatorios y el comienzo. Sí. ¿Cómo se llama tu teoría? O sea, la teoría de la finalización de la acción del autor. Perdón. ¿Y la otra? Es teoría de la finalización de la acción del autor. Sí. ¿Y la otra cómo es?
Y la otra es la de la entrada de la víctima en el momento del ámbito de adecuación de la acción. Bien, las comprenden en general, la tienen igual en los manuales, eso lo pueden repasar, pero quiero que tengan como una idea clara de cuáles son. Con esto terminamos esta parte de tentativa, y vamos al desistimiento. Desistimiento, como lo habíamos visto cuando vimos la normativa, dijimos que estaba en el artículo 43 del Código Penal, que hablaba de que no va a estar sujeto a una pena cuando el sujeto, perdón, no, cuando el autor desiste voluntariamente del delito. ¿Sí? Normativamente lo tienen en el artículo 43 del Código Penal. Ahora, ¿qué implica este desistimiento? ¿Qué es desistir? Desistir es abandonar voluntariamente la realización del hecho. Y acá vamos a tener otra vez una distinción entre la tentativa acabada y la inacabada, porque son dos cuestiones completamente diferentes cuando alguien va a desistir o a abandonar una acción que ya se hizo todo para que suceda, y otra en la que faltan realizar actos donde falta realizar algún determinado acto para que el hecho tenga su consumación. Entonces van a tener en las tentativas inacabadas, lo que va a ser necesario para que el desistimiento opere es que abandone directamente la realización del hecho. Como a él le faltaban, o a ella le faltaba realizar actos, si deja de hacerlos, bueno, va a faltar ese último acto, entonces el desistimiento va a estar concretado. En cambio, en la tentativa acabada, es distinto porque ya hizo todo lo que tenía que hacer, entonces si abandona el hecho va a suceder igual, entonces ese desistimiento en sí no puede ser beneficiado con esta solución que da el código. Lo que tiene que hacer es realizar acciones tendientes a evitar esa realización. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Ahora, ¿Y lograrlo? ¿O no importa si lo logra? Bueno, ahí vamos a tener los problemas. Esto se les digo como introducción para que se ubiquen, ahora vamos a saber los requisitos específicos en cada uno, pero ese realizar actos para que no suceda tiene que cumplir también determinados requisitos, que ahora los vamos a ver más adelante, pero que tiene que ser un esfuerzo serio y voluntario, y ahora vamos a ver en concreto qué es el tipo de análisis que tenemos que hacer, porque si no, cualquier maniobra que realice no podría producir este efecto. Ahora lo vamos a ver más adelante, por ahí está la gracia del tema. Pero primero quiero que hablemos un minuto sobre cuál es la justificación de esto, y algo habíamos dicho creo que en la primera clase, que ustedes ya se lo habían preguntado muy bien, de por qué se otorga este tipo de solución. Piensen que no le estamos aplicando pena a alguien que ya realizó actos o conductas que caben en la teoría del delito, ya podemos decir que cumple con los primeros estratos, sino con todos los estratos de la teoría del delito, pero en un momento determinado abandona la realización o realiza esfuerzos para que el hecho no suceda. Bueno, ¿por qué no se le aplica pena directamente? Hay varias teorías para esto, pero creo que las dos más importantes son, por un lado, la teoría de los fines de la pena, que es la que más se aplica, o por lo menos es la que es dominante hoy, y lo que va a decir es que el desistimiento voluntario ya no va a estar respaldado por un castigo, porque no responde a ningún fin de la pena. Esto lo dice Roxin muy claramente. No tiene ningún tipo de sentido aplicar una pena a alguien que desistió de la realización de una acción delictiva. No responde ni a exigencias de preventivos generales ni especiales. Y tampoco esta culpabilidad, que podríamos decir que tiene ya la conducta, tampoco va a tener una necesidad de compensación en la búsqueda de una pena, porque ya no existe, ya está esta conducta del sujeto nos demuestra que no tiene este merecimiento de pena. ¿Sí?
ya no existe tampoco, y según las teorías que nosotros habíamos visto el otro día, también podrían entenderlo como que no existe tampoco la creación de un peligro, o ese peligro que generó lo retiró él mismo. Entonces ya no estaría justificada la aplicación de pena. Y por otro lado, la otra teoría que parece la más práctica, y por eso se la critica también, es conocida como la teoría del puente de plata. Y la teoría del puente de plata dice, bueno, en función de términos políticos criminales, al Estado le conviene beneficiar este tipo de conductas para que la gente resuelva hacerlo. Si yo estoy en una situación en la que ya hice todos los elementos necesarios para cometer un delito, y todavía tengo el temor de que me van a aplicar una pena de igual modo, evidentemente esa persona no encuentra ningún tipo de motivación para dejar de hacerlo. Entonces, lo que se considera acá conveniente es ofrecerle un estímulo para que pueda ponderar en ese momento el sujeto entre la realización del delito o no, y la promesa esta del Estado que no se le va a aplicar ningún tipo de pena si él realiza un desistimiento voluntario. Igualmente eso no podría ser un fin preventivo, digamos, o sea, no tendría que ver con una de las teorías de los fines de la pena, como que estás tratando de persuadir al sujeto de algo, y en los fines preventivos, o sea, tanto positivo como negativo, intentás persuadir al sujeto. Es que Entonces, en realidad los fines de la pena tienen que ver más con otro tipo de decisión personal del sujeto. Acá es algo como súper utilitarista, es no te voy a aplicar pena si vos dejas de hacerlo. En la otra, en la de los fines de la pena, es ya no hay fundamento para hacerlo. Si él desiste, como las razones las encuentra más en la conciencia del sujeto. No hay motivo para aplicar pena porque no hay una comunicación de afrenta a la ley de parte del sujeto. Acá es una transacción, es un beneficio, un premio que se le da. Y las críticas vienen justamente por este lado, porque se dice, bueno, en función de una praxis judicial no se puede basar la falta de aplicación de pena en el desistimiento. Es como algo demasiado utilitarista para fundar una teoría. ¿Se entiende? Perdón que no les dé mucha participación, porque sé que son cosas que pueden dar lugar a una muy buena charla, pero estamos medio justos con el tiempo y quiero llegar también a los casos. Pero... Yo no entendí, profe, la crítica, si lo puedes repetir. Sí, por supuesto. La crítica del Puente de Plata es, como les decía, es una transacción casi. El Estado está diciendo, bueno, no lo hagas porque yo te ofrezco que no te voy a aplicar pena. Y por fines prácticos y directamente utilitaristas, pareciera que eso no es una buena respuesta para fundar una decisión de este tipo, desde la teoría, ¿no? Político-criminalmente es muy aceptada. Incluso cuando sucede algo de esto habría que ver en concreto cuáles son los motivos que llevan al sujeto a hacerlo, pero como fundamentos estas son las dos teorías más relevantes. Ahí sí. Bien. Bien. Otra de las preguntas que tenemos para hacernos es, como yo ya les dije, el desistimiento se produce cuando ya tenemos una acción típica antijurídica y culpable. Entonces, sistemáticamente, ¿dónde ubicamos esta solución, el desistimiento? ¿Dónde lo analizamos? Una de las teorías que tiene que ver también con la teoría de los fines de la pena es entenderlo como una excusa absolutoria. ¿Saben lo que son las excusas absolutorias? Bien. Ya se generó, ya pasó todo, ya hay una acción típica, antijurídica y culpable. Ahora, por una decisión del legislador, del Estado, se decide que a determinadas conductas no se les va a aplicar una pena. Por motivos distintos, ya hay un delito, pero se pondera, o el Estado, el legislador, ¿vieron? La figura del legislador, decide que no lo va a hacer. Uno de los casos de esto es, por ejemplo, el 185 del Código Penal, que dice que los delitos o algunos contra la propiedad entre familiares directos no se les va a aplicar pena. Porque ahí lo que se está ponderando es la punibilidad. familiar. ¿Cómo? Es la punibilidad. Claro, es lo que se quita. Claro, por eso, pero yo lo había visto como un estrato que también existía, que nosotros no lo vimos acá, pero que era el después de culpabilidad, que era punibilidad. Claro, bueno, sí, es la determinación de la pena, sí, un estrato distinto en las modernas, no sé con quién cursaste, pero en las modernas distribuciones de la teoría de la pena ya no se trata en sí, pero acá
es, sí. acá se aplica de este modo, y este ejemplo del 185 se los deja bien en claro, porque ahí lo que pasa es que el Estado dice, bueno, quiero preservar la familia, y como quiero preservar esto, voy a tratar de que no se realicen causas penales entre sí. Tiene otros problemas el 185 graves, pero para que lo entiendan es este. Entonces... Pero ahí, profe, no hay un desistimiento. Acá la pregunta es, ¿dónde tratamos el desistimiento? Ya consideremos que tenemos un hecho desistido. Para analizarlo en la teoría del delito, ¿dónde lo analizamos? Esa es la pregunta de ahora. Sistemáticamente, ¿dónde analizamos el desistimiento? Porque si nosotros les damos, ustedes ¿No sería en la analizan... acción? ¿Cómo? Perdón, porque Sí, si la persona desiste, está desistiendo de hacer una acción. Depende de dónde desistas. Si desistes ya cuando están dentro de la tentativa, ya hay una acción, pero si claro. no, sería en la acción. Yo diría que un poco después, porque nosotros para que sea una conducta que sea susceptible de desistir, porque si desiste algo en la acción ya no es ni siquiera un delito en ningún momento. Acá estamos hablando de desistimientos de delitos, o de delitos tentados. Sería ya cuando estaría acabado y cuando ya habría hecho algo, porque si fuera antes... Si es antes no es nada, sentido. claro. Claro, estamos hablando de desistimientos cuando alguien ya pone un curso, genera un curso causal peligroso y desiste de hacerlo, de llevarlo a cabo, lo interrumpe de alguna manera voluntariamente. Sí, para analizarlo quizás es bueno analizarlo en la tipicidad entonces, porque ahí van a tener todos los elementos para tratarlo. Entonces se considera que se puede entender como una excusa absolutoria por esto, porque ya se realizaron todos los elementos de la teoría del delito y va a parecer disminuida la culpabilidad por este desistimiento que generó el sujeto. Perdón, me están volviendo loco. Entonces con eso podría entenderse que se puede entender como una excusa absolutoria. Hay otras teorías que los ubican en otros lugares, y también incluso la dominante actualmente es que se le entiende como una causa personal de supresión o de levantamiento de la punibilidad. Bien, ahora, ¿qué es el desistimiento en sí? ¿Qué contenido nosotros le damos a este desistimiento? Habíamos dicho que era la renuncia a el hecho, pero esta renuncia puede ser una renuncia o impedir que el hecho se consume. Y creo que la palabra que más nos puede servir para entenderlo es el concepto de reversión, porque no es solamente dejar de hacerlo, sino es también tratar de revertir la situación en aquellas circunstancias en las cuales uno ya haya generado efectivamente un riesgo relevante. Entonces, lo que va a tener que hacer el sujeto es tratar de generar que su desistimiento tenga la entidad como para generar un sentido contrario a la intención original que había puesto, revirtiendo el peligro que ya había creado, deshaciéndolo, haciendo desaparecer ese peligro. ¿Sí? Me parece importante la idea esta de reversión porque tiene esto, no es desistir, dejar y librarme, sino hacer o asegurarme que ese riesgo creado ya no esté. Y de acuerdo a que me encuentro en una tentativa acabada o en una acabada, van a ser las acciones que voy a tener que realizar para poder alcanzar esa reversión. Vamos a los requisitos en concreto, que es lo que les va a dar los elementos para resolver estas situaciones. Como les dije, son diferentes para la tentativa acabada o inacabada en función de esto, ¿no? Del momento en el que se encuentra. En la inacabada habíamos dicho que no había realizado todo lo necesario para la ejecución, y acá, como no le falta realizar actos, basta con la renuncia de lo que estaba haciendo. Lo abandona y con eso ya nos aseguramos que el hecho no va a suceder en principio. Entonces, los requisitos van a ser, en primer lugar, que abandone la realización del hecho que comenzó a ejecutar. Y que este desistimiento sea voluntario, sin ningún tipo de intención de continuar con la realización, porque no me sirve de nada que yo lo abandone momentáneamente para 3 segundos después continuar con la realización. No podría tomar ese primer momento de desistimiento. Tiene que ser un desistimiento que no tenga ningún tipo de posibilidad de volver a hacerse o de continuarse. Otra de las características que vamos a tener que tener en cuenta acá es que
ese desistimiento se tiene que dar cuando aún tiene la posibilidad de consumar el hecho, y que esté dentro de su ámbito de posibilidades esta realización. ¿A qué me refiero con esto? Si bien no van a importar los motivos que lleven al sujeto a desistir, que sea por una cuestión de culpa, por sus concepciones, creencias internas, lo que sea, que evalúe que tiene un beneficio por la ley o cuál es el motivo en sí, lo que no puede pasar, lo que no va a servir para que este desistimiento tenga los efectos del artículo 43, es que él no sea, por ejemplo, descubierto. Si tengo a la policía al lado, ese desistimiento no cumple con el requisito de que tenga todavía la posibilidad de realizar el hecho. Si te descubren cuando estás por cometer un delito, no es que justo estaba desistiendo. Efectivamente, eso no podría ser utilizado como una forma de desistimiento válido para los fines del 43. Y que esta decisión sea definitiva, ¿no? Que no sea una postergación en el tiempo para que continúe. Ahora, en la tentativa acabada, como ya les fui diciendo, no es suficiente que abandone la conducta en sí, sino que tiene que realizar conductas posteriores o acciones en concreto que permitan o que traten de imposibilitar la realización de la conducta. Que articule todos los medios de los que dispone para impedir la consumación. Acá se le va a exigir que realice algo en concreto para que lo impida. Este impedir tiene que ser un esfuerzo serio y voluntario. ¿Qué implica que sea serio y voluntario? Que no puede ser meramente una comunicación o algo que le quede cómodo para realizar, sino que tiene que ser serio en el sentido de que la disposición de los medios que ponga tengan en cuenta también cuál es la conducta en concreto que tiene enfrente. Que los medios que se pongan en marcha para desarticular el peligro tengan una respuesta coherente en el peligro creado. Quiero decir, que tenga una conexión, que sea eficiente para poder desarticularlo en función de ese hecho. No es lo mismo tratar de impedir la aplicación, por ejemplo, si alguien aplica un veneno, ¿qué es lo que tiene que hacer para realizar cuando se considera que es un esfuerzo serio y voluntario para que no surta los efectos? Bueno, darle un antídoto, llevarlo al médico. Si le ofrece un vaso de agua, eso no es un esfuerzo serio y voluntario. Y esta seriedad viene en relación a que los medios que se disponen sean una respuesta eficiente para conjurar ese riesgo. ¿Se entiende? Piénsenlo siempre otra vez en función de los casos en concreto, que es que solamente vamos a poder evaluar si va a ser serio en función del hecho y del riesgo que se creó. Si produjo un incendio, si le tiro una espumita, no voy a poder conjurar eso, tengo que conseguir una cantidad suficiente de agua para. Estos van a ser los parámetros que vamos a tener que tener en cuenta para ver si el esfuerzo es en sí serio. ¿Qué pasa cuando el hecho se consuma? Aunque el sujeto haya desistido o haya realizado esfuerzos para que no se consume y el hecho igual se consuma. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Lo eximimos de pena o no? Para mí no, ¿Por qué? porque se acordó tarde de desistir. No bastó con lo que hizo para que no haya un resultado. Doctora, estoy ahí en línea con Joaquín. De repente, si hay no sé, le dispara a una persona para matarlo, pero después hace todo lo posible para que no muera, lesionó el bien jurídico y no sé. Perfecto, sí. Ay, me pone nerviosa que diga Federico. El otro día, no sé si les conté, entré a una reunión de otra cosa que es un grupo de investigación en el que participo, y me decían, Federico, ¿quién te dio esta clave? No, le digo, no, chica, soy yo. Perdón, dije Federico. No, yo me vi ahí recién y dije, ¿qué hace Federico? Perdón, doctora. Ahí me cambié el nombre, perdón, soy muy dispersa.
y más en noviembre, olvídense, no llego. Efectivamente, como estaban diciendo, y siempre piensan en función de todas las teorías que nosotros venimos viendo y los fundamentos. Si ya generó un riesgo suficiente para producir un daño, si se arrepiente, si ya puso todo esto y su comunicación para la sociedad y para el posicionamiento que pone frente a la ley, que desista tardíamente no lo puede beneficiar con esta solución, con la exhibición de pena, siempre analizándolo también en función de las pautas de la imputación objetiva, porque lo que puede pasar es que muero por un hecho distinto, que si le genera, lo envenena, perdón que el envenenamiento es siempre el ejemplo más fácil, pero es más claro para que lo puedan comprender. Si lo envenena, lo lleva al médico, y en el camino sufre un accidente y muere por otra cosa, desde la imputación objetiva ya podemos separarlo del resultado por cursos causales posteriores. Pero siempre que tenga una vinculación el suceso con el riesgo que generó el sujeto, va a tener que responder, más allá de que haya desistido, haya intentado o haya puesto de sí algo para que no suceda. ¿Sí? Igualmente, profe, si por ejemplo se lo lleva a la ambulancia, todavía no saben si se va a salvar o no. Entonces se le podría igualmente imputar una tentativa de homicidio. Sí, hay que ver, ahí tendríamos que ver porque ya desistió. Al llamar a la ambulancia, si él fue el que llamó a la ambulancia, esa tentativa de homicidio podría ser entrar por el desistimiento. Se beneficiaría por el desistimiento porque ahí sí hizo el esfuerzo y murió por otra cosa. Igualmente, profe, si nosotros el desistimiento lo analizamos recién en la culpabilidad, entonces estaríamos hablando de que en todos los casos de desistimiento, o sea, porque yo entiendo que en el desistimiento todavía el resultado no se produjo, Claro, pero para llegar a la culpabilidad tengo que tener la imputación objetiva, o sea, que tengo que tener que ese riesgo creado se manifestó en el resultado. por eso Entonces como que no sé cómo hacer para llegar. No, por eso les decía que en la estructura de análisis del caso les conviene tratarlo en la tipicidad. Porque ahí es ustedes donde van a decir, no tengo el resultado, tengo todas estas circunstancias, lo describen y tienen el desistimiento. Porque ustedes van a tener que analizar de todas maneras que el hecho fue tentado, entonces para esa tentativa tienen todos los elementos, porque ahí sí van a tener la creación del dolo y demás, y la aplicación de las penas después no se va a realizar porque tiene un desistimiento. En la formulación, en la estructura de análisis, o sea, escribirlo, lo deberían tratar en la tipicidad. Pero después, ¿cómo hacemos para en la punibilidad poner que no se le va a aplicar pena por... Lo Y ahí ponemos explican los fundamentos. Lo explican ahí O sea porque... que... Sí, perdón. O sea que hacemos así, hacemos tipicidad, habría, ya anexo de causalidad, no sé si habría. Claro, porque no tenés el resultado, por eso ahí a ustedes ya les queda la tentativa configurada, porque tiene la generación del riesgo y demás, y ahí empiezan a analizar todos los elementos de la tentativa que nosotros estuvimos viendo. Lo plantean, y si hay un desistimiento, el desistimiento les va a interrumpir el curso del análisis. Por el desistimiento directamente no les va a permitir aplicar pena. Claro, entonces analizamos los elementos de la tentativa en la tipicidad y después ponemos que por un criterio de punibilidad, digamos, no se le podría aplicar pena o algo así. Ustedes, acá vamos otra vez con la importancia de determinar bien la acción. Ustedes en la acción ya van a tener todos los elementos para decir que desistió. Porque en el curso de los hechos van a tener, realizó tal conducta y posteriormente dejó de hacerla. O no sé, hay que ver qué tipo de tentativa es. Entonces, en ese momento, ustedes tienen la descripción del hecho, de la acción que están analizando, y ahí van a poder argumentar para decir en el relato directamente. Tienen la creación del riesgo, porque hizo esto, lo puso tal en tal situación, todos los elementos de la tentativa y demás, pero el sujeto en ese momento o abandona la realización de la conducta o realiza tal cosa para. Si realiza tal cosa para, van a tener que analizar si esa cosa que realizó es seria y voluntaria y cumple con todos estos requisitos que dijimos antes, ¿no? Como es definitiva y demás. Y ahí ya les queda. Ok, ¿Se entiende? perfecto.
Sí, 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 sí. Se Es entiende. mucho de estructura de cómo planteen el caso. Pero eso les decía, como convenientemente lo van a tener que relatar en la tipicidad, porque ahí van a tener todos los elementos para hacerlo. Profe, Sí, es básicamente adelantarse un caso, pero la realidad es que tiene todo que ver con este tema. ¿Y qué pasa cuando digamos, el curso causal que uno pone en práctica para evitar el resultado es bastante lesivo, como por ejemplo disparar? bueno, acá importa si el esfuerzo es serio. Si alguien realiza un curso lesivo muy alto, el esfuerzo que tenga que hacer va a tener que ser igualmente alto. Claro, ¿y qué hacemos con, por ejemplo, el caso que tenemos que gracias al disparo el veneno sale del cuerpo de la víctima? Tenemos una tentativa de homicidio, tenemos unas lesiones gravísimas. El caso que tiene un veneno y le dispara para Ah, pensé que lo conocía. Es que le pone veneno a la víctima y como se arrepiente después de que la víctima ya lo ingirió, le dispara para que se le salga el veneno y efectivamente gracias a eso la persona no muere. ¿Este estaba para hoy o lo...? Sí, Sí. él bueno. creo que es la variante 3. El Listo, primero. si me dan, terminemos con el tema y vamos a los casos. Bueno. Ahí lo analizamos. Porque necesitamos ver todos los elementos y ir metiéndonos bien en cada uno. No me quiero adelantar, así lo pueden hacer ustedes también, que esa es la gracia. Entonces, ¿en qué quedamos? Tenía que realizar esos... En el desistimiento tardío. ¿El desistimiento? Tardío. Tardío, ¿Qué pasa si perfecto. el delito Sí, se bárbaro, consuma gracias. igual? Bien, entonces en ese caso, si ya generó un riesgo suficiente y demás y se arrepintió tarde, ya no podría beneficiarse con este resultado. ¿Qué pasa cuando son varios intervinientes? La pregunta es si son varias personas y se arrepiente uno, y si ese uno que se arrepiente se puede, o si el otro que intervenía se puede beneficiar del arrepentimiento del que lo hizo. Acá la impunidad solamente va a alcanzar al que desiste por sí mismo, pero siempre que el resultado no se produzca. Otra vez, teniendo en cuenta si el esfuerzo que realizó es serio y voluntario, y también otra vez teniendo en cuenta cuál es el contexto y cuáles son los aportes que tiene que realizar cada uno de los sujetos, porque si yo me arrepiento de algo que es inocuo para la realización de la conducta en sí, no se le podría exigir a ese sujeto que realice un esfuerzo, o sí, en realidad se le va a tener que exigir que para que se beneficie de ese sentimiento tiene que hacer un esfuerzo serio y voluntario para impedir el resultado en función de los aportes que realizaron los otros. Tiene que tratar de evitar de todas maneras el resultado. Siempre con este parámetro de que sea un esfuerzo serio voluntario, ¿no? Esto siempre ténganlo en cuenta porque es lo que nos va a dar la pauta. Y otro de los supuestos, que también son muy interesantes para analizar, son los casos de tentativas fracasadas. Las tentativas fracasadas, no me acuerdo si las vimos, me parece que no las dije. No les suena, ¿no? Ok. Tentativa fracasada es cuando alguien o el autor piensa que el objetivo de la acción en sí ya no la va a poder realizar por los medios que tiene a su disposición. Objetivamente quizás lo pueda hacer, pero él en su conciencia, en el conocimiento que tiene de los hechos, o en la creencia que tiene, va a entender que no. Va a reconocer o va a aceptar que el objetivo ya no se le tornó imposible, no lo puede hacer, es inalcanzable. Piensen, por ejemplo, cuando el ladrón mete la mano en el bolsillo ajeno y se da cuenta que ahí no hay nada. Esa es una tentativa fracasada, porque no puede cometer el delito porque no tiene nada en el bolsillo. En los casos de tentativa fracasada no va a operar el desistimiento, porque la voluntariedad del desistimiento va a presuponer que el autor crea que es posible la realización. Si él ya cree que no lo puede realizar, ese desistimiento no tiene ningún tipo de sentido, porque no está abandonando la realización porque cree, pues no es voluntaria, tómenlo del lado de este requisito, quizás es muy fácil, porque él lo que piensa es que no lo puede realizar.
Otro de los ejemplos puede ser cuando una persona le dispara a otro con dolo homicida y deja de dispararle porque cree que ya no tiene más municiones en el cargador, y en realidad sí tenía, pero es una tentativa fracasada porque él cree que no las tiene, entonces deja de hacerlo, pero no es voluntario ese corte, es porque cree que no tiene los medios objetivos para realizarlo. Entonces en ese caso no se va a poder aplicar el desistimiento ni la consecuencia del desistimiento, que es la no aplicación de pena. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos a los casos, entonces, así tenemos tiempo de trabajarlos. ¿Los tienen a mano? ¿Quieren que los lea o los tienen? Sí, yo los tengo, profe. Bien. Bueno, vamos Yo con también. Perfecto, gracias, Mora. Joaquín, los tenés, ¿no? ¿No? Ok. Si quieren, vayamos viendo y yo se los pego, si no acá, abajo. ¿Quién quiere analizarlo el primero? Guillermo, ¿querés empezar? Bueno, perdón que apagué la cámara, pero me estaba muriendo de calor. Un segundito que tengo el link. Se los pego en el chat. No estaría mal. Igual lo había mandado por un grupo de WhatsApp, así que... Ah, bueno. Acá. Listo, ahora sí, ya los tengo. El primero es, bueno, María y Pedro son amigos de la infancia, Pedro, sin embargo, está enamorado de María, y un día, si quiere lo hago rápido, yo lo sé, así que los invita a los dos a comer, a María y al novio, y en un momento le pone veneno al novio de María para tratar de matarlo y después confesarle su amor, pero en un momento como que se arrepiente porque la ama tanto que dice, no le quiero hacer esto, y le avisa que no tome. El tema es que él ya había tomado uno, y no solo eso, sino que como veía que no estaba muriendo, le había puesto un segundo, y ese es el que evita que tome. Y como el novio de María ya había tomado el primero, al rato termina muriendo. Bien, variante 1. No, igual, o sea, esto sin variante, para mí es un caso de... No es un caso de desistimiento. Para mí tenemos que darle una tentativa Acabada. una tentativa de homicidio y un homicidio imprudente. Creo que así lo había resuelto. El tema es que lo mandamos todo por audio, pero creo que era así la resolución que hemos visto, y también lo mismo para la primera variante. No me dejen, si van a trabajar los casos, no me dejen afuera, o me agregan el chat o me hablen ahora. No, este era el caso en que igual era el delito consumado, que el desistimiento era tardío. Sí. Pero ¿por qué sería imprudente si tienen la intención de matarlo? No, este no era el que era imprudente. Espera, analicemos acá juntos, así no nos perdemos porque no los puedo seguir. María y Pedro son amigos de la infancia. Pedro está enamorado de María, se entera de que está de novio con Juan, decide deshacerse de Juan para luego declarar su amor a María. Se encuentra con ellos en un bar y sin que Juan lo note, le pone veneno en el café. El veneno actúa con lentitud. Al notar Pedro que no había síntomas en Juan, le pone otra dosis. Luego, al mirar su amado, se arrepiente y le dice a Juan que no tome el resto del café, acaba de poner 2 dosis de veneno, evita que tome después de agregar la segunda dosis. La dosis no es suficiente y Juan muere 2 horas más tarde. Muere. ¿Qué analizan acá? Consumado. Ahora, No hay desistimiento porque el desistimiento no sería eficiente, digamos, solamente le comunica que no tome la segunda dosis cuando ya la primera era suficiente. Perfecto. Pero no es serio en relación al peligro que introdujo, que creó. Bien. Igualmente no podría haber un error, o sea, ya sé que eso ya pasó, ¿no? Pero un error por parte del autor, porque el autor cree que la primera dosis no es suficiente, pero después termina haciéndolo. Bueno, ahí tenemos un tema con las teorías que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del aspecto subjetivo de la tentativa? Pero creo que no dice que cree que no era suficiente, sino solamente que que está actuando lento. Entonces le pone otra para que sea más rápido, pero no dice que cree que no. Creo que esas son las variantes. Claro, o sea, él quiere adelantar, digamos, la muerte, pero sabiendas, ahora que lo estoy leyendo, a sabiendas de que la primera ya podía matarlo, o sea, lo que se entiende.
Se arrepiente y le dice a Juan que no tome el resto. Acaba de ponerle una dosis, evita que tome después de agregar la segunda dosis, pero la dosis inicial es suficiente y Juan muere 2 horas más tarde. Sí, no tenemos mucho más para analizar porque no tenemos esta ponderación de cuánto era suficiente, de cuánto creía él que necesitaba para aplicarlo. Pero en sí lo que tenemos es un hecho consumado y un desistimiento de parte de Pedro, que se arrepiente, pero ese arrepentimiento, como bien decía Mora, no cumple con los requisitos de seriedad y sí es voluntario, pero no es serio para poder conjurar esa situación. La variante 1, igual lo estamos haciendo muy al Profe, yo tengo una duda Sí. respecto a eso. Diga. En los casos de tentativa, ¿solamente se tendría que analizar la acción y la tipicidad y ahí cortar? ¿O igual podemos, por más que no haya resultado, podemos seguir con antijuridicidad y culpabilidad? Porque se Sí, tendría que analizar igual, ¿o no? exacto. Culpabilidad. Exacto, eso lo que les digo de analizar la tipicidad es que ustedes ahí van a hacer toda la bajada porque después van a tener el desistimiento, no van a tener la producción del resultado y eso no les tiene que impedir el pase por la tipicidad objetiva, pero allá tienen todos los elementos para. Por eso les digo, en la argumentación, en la construcción del razonamiento, tienen que ir poniendo todo lo que ya tengan del caso. Pero entonces antijuricidad no pasamos. ¿Cómo? Pero entonces a antijuricidad, ¿pasamos o no pasamos? En caso Pasan de todos los tentativa. estratos, pasan todos, Está bien. ustedes acá tienen todos los elementos. Por eso hablábamos recién de sistemáticamente dónde se encuentra la respuesta a esto. Yo lo que les decía, que en tipicidad van a tener que hacer la bajada, es porque ahí van a tener, en la enunciación de los elementos, tienen ya por ejemplo, bueno, en este caso no, porque el desistimiento es bastante débil, pero en otro tipo de casos, por ahí el desistimiento es mucho más fuerte y les corta toda la continuación. Piensen que no es que se les va a tomar en el examen un caso de tentativa. Alguno puede tener un elemento de un delito tentado. Igualmente acá, en este caso, por ejemplo, que tenemos resultado, sí tendríamos que hacer nexo, causalidad, imputación objetiva, todo, porque el resultado hay. O sea, acá el no funcionó. Digamos. Exacto. Bien, variante 1. Luego de arrepentirse, lleva a Juan al hospital inmediatamente, pero igual muere. Acá lo mismo, Para mí lo mismo. Si bien la conducta que atinó a hacer Pedro, creo que era, sería más eficiente, llega tarde de igual manera. O sea, el resultado se produce por el riesgo creado por él. O sea, para mí lo mismo igual, pero me entra la duda de, para mí estamos teniendo una lupa de que nunca le vamos a dar como seria el intento de salvamento si no evita el resultado. Para mí es serio, pero es tardío. Por eso no cabría que se culpe del hecho. Sí, lo de tardío lo dijimos como una forma de explicar la situación, pero en sí lo que creo que ese tardío que vos considerás es parte de la seriedad del desistimiento, del requisito de la seriedad, porque para que sea serio, en el sentido de que sea adecuado, idóneo, eficiente, no sé si eficiente porque no tiene necesariamente que garantizar el resultado, pero sí tiene que tener esta posibilidad de responder coherentemente al tipo, ¿no? Al riesgo creado. No sé si como tardío me parece un término poco concreto para analizarlo. Lleva a Juan al hospital inmediatamente, pero igual muere. Como, ¿qué podría ser serio? También sirve como pensar, bueno, ¿qué se le puede exigir? ¿Qué sería serio para? No me acuerdo las variantes, para ver si sigue más adelante, pero habría que ver esto. Y lo que decía Guillermo es muy interesante, porque hay teorías también que dicen que ¿por qué se le va a posibilitar un desistimiento a alguien que ya hizo todo esto? ¿No? Que no es posible siquiera desistir en este tipo de situaciones. Yo creo que podemos entenderlo suficientemente con el análisis de la seriedad y la voluntariedad del intento de desistimiento para poder resolverlo, pero efectivamente es una pregunta, de acuerdo a la teoría que adopte, de si una puede... consulta. Perdón. Entonces ahí el desistimiento, la única forma de que lo pudiéramos tomar como un excluyente de la penalidad sería que tuviera éxito. ¿No estaríamos adicionando algo más a lo que se está pidiendo? No, a ver, sigamos viendo porque con el éxito del desistimiento es siempre como lo vamos a... ex post. Nosotros tenemos que analizarlo ex ante.
entiendo que es más fácil viendo el diario del lunes, ¿no? De analizarlo, pero para un tipo de envenenamiento de estos, ¿qué sería? Piensen ustedes, ¿qué les parecería un esfuerzo serio para revertirlo? Porque ahí cuando él lo lleva al hospital y lo asiste y todo, ¿por qué no lo podemos considerar como un esfuerzo serio? Porque es un Claro, envenenamiento. para Yo mí creo no que Porque si siempre algo de estaríamos, eso, a lo que voy es que si estamos esperando, si el esfuerzo serio va a ser requisito que sea efectivo o no, digo, que porque sea ahí hay adecuado. un esfuerzo serio, digo, Perdón, en evitar el resultado, a eso voy. Es A que cuál depende es del el tipo. Por límite de ejemplo, esa si vos le seriedad. pegás un puntazo a alguien, pareciera que llevarlo al hospital es un esfuerzo serio. Pero si lo envenenas, quizás es más serio meterle la mano dentro de la boca y tratar de que largue todo en el momento, porque llevarlo al hospital va a generar un tiempo donde el veneno va a seguir yendo por el interior de su cuerpo. Entonces, ahí, en ese sentido, vienen los análisis de adecuación del esfuerzo. Claro, pero ahí volvemos a estar hablando con el diario del lunes y no estaríamos hablando desde delante. No, porque saber que objetivamente, llevarlo al hospital no te va a resultar, ya lo vas a saber cuando la persona la tenés muerta en el hospital. no, creo que viene por el tipo de conducta, porque sabemos todos la forma en la que actúa un veneno, o por lo menos el sujeto, otra vez, nos ponemos ex ante en la posición del observador objetivo, con los conocimientos que tiene el sujeto en el momento, bueno, un veneno ¿de qué forma actúa? Ingresa en el organismo y se va desplazando, ¿no? Sabemos con las películas que vimos, yo no sé nada de esto, pero el esfuerzo que habría que realizarse... ¿vieron la película esta... Guerra Mundial Z, perdón la referencia, pero que una chica la muerde un zombie? Son las películas que necesito ver en esta época del año, no me juzguen. La muerde un zombie y le cortan la mano inmediatamente. Como pareciera que eso sí sería, pongan que le generó la Como en The muerte. Walking Dead. Claro, es como en función de la conducta. Si vos tenés un veneno que te va a correr por la sangre, bueno, cortale la mano, no sé, vas a tener las lesiones. Yo no sé si no hay una variante que tiene... doctora, Sí, es la que viene. yo La no- variante que viene es el... iba a acotar algo con respecto a esto. Yo Acota. no hice una cátedra zafaronista, pero creo que Zaffaroni habla del dogma de la identidad. Entonces, ahí agrega todo esto y lo da como, en este caso, un homicidio consumado. Yo hice con Sansinetti es mucho más duro. Sansinetti, hiciste todo, te lo da como consumado. Después Claro, es una... porque otra vez, por esto les decía de volver a lo que habíamos visto antes de las teorías en la posición en la que se encuentran. Si estás en una teoría subjetivista, ya esto, la configuración del sujeto era para conseguir el resultado. Ya dio cuando vimos también el dolo, qué tipo de dolo se entendía, requiere un dolo de tentativa y un dolo de consumación o coinciden. Y ahí, en función de eso y del plan del autor, es que se va a hacer que se va a entender, que cabe la solución del caso. Vamos a la variante 3, que creo que dije algo que tenía que ver con eso. Todos los días toma café con Juan y le pone una pequeña dosis de veneno con el plan de que a la séptima dosis ya tendrá... La 2 creo que iba. Perdón, adelante. Luego de arrepentirse, Pedro, para evitar la muerte de su rival, le dispara para que pierda sangre y expulse el veneno, considerando que al llevarlo al hospital le harán una transfusión que lo salvará. Todo ocurre según su plan y Juan se salva. Ahí se le podría imputar la tentativa, perdón, las lesiones o el esfuerzo que hizo es serio para terminar con su primer fin, que era la muerte. ¿Quién más? Y la acabada. Para mí también, o sea, antes yo creo que había dicho otra cosa, me parece ahora viéndolo que sí, deberían ser solamente imputados por las lesiones gravísimas. O sea, yo creo que habría que imputarlo por las lesiones gravísimas y por todo lo que el veneno le haya podido causar a la persona que no sea la muerte. Pero no como una tentativa de homicidio. O, por ejemplo, no sé si le Claro, quedó, igualmente le quedó es como que el esfuerzo es órgano. totalmente ineficiente, el esfuerzo. O sea, a ver, sí, se salva, pero es como que le estás causando un daño también que lo podría haber matado de la misma manera. Entonces, en el conocimiento ex ante del autor, no sé cómo justificaría no penarle, digamos, o que se aplique el desistimiento. O sea, homicidio claramente no hay, pero el desistimiento, en análisis estricto del esfuerzo,
este esfuerzo no es ni Pero idóneo ni nada. Sí, si el autor tiene un conocimiento específico y sabe que si con la bala que le entra al cuerpo saca todo el veneno y lo termina haciendo, es totalmente eficiente para el caso en sí. No, pero eso no te lo Claro. dice, estás inventando. Pero no es un conocimiento específico. No, dice que tiene la intención de dispararle para sacar el veneno y es lo que pasó. Pero es como Otra persona irracional puede perder también, sangre y te pensar saca en el sí, te veneno del salvo del cuerpo. veneno, pero te mete un tiro. Es como, me suena muy raro el caso en sí. O sea, me sonaría Es un muy raro caso de estudio, justificarlo de ¿no? esa Como manera. es un caso de quizás lo grotesco viene porque es un caso de estudio, pero el caso dice específicamente todo ocurre según su plan y Juan se salva. Entonces, Claro, porque sí. es relevante lo que el autor se representa. O sea, si el autor realmente está creyendo que disparando lo va a salvar, ahí tenés la parte subjetiva de su acción, se está cumpliendo. Y entonces tendría sentido después dejar de imputarle el homicidio y empezar a imputarle, o el homicidio, la tentativa de homicidio, y empezar a imputarle las Pero lesiones. pero la conducta primaria, ¿dónde está dirigido, digamos? A salvarlo. O sea, No. el desistimiento va hacia el homicidio, pero las lesiones se las imputas. O sea, lo que no harías es el concurso con la tentativa. Así aplica el desistimiento en este caso. ¿Quién más? A mí lo que Bueno, a me mí suena también. raro es que yo en este caso me parece que hasta cuando yo esa culpabilidad podrías hablar de un estado de necesidad culpante y hasta salvarlo de las lesiones. Claramente, o sea, no debería ser esa resolución, porque no puede quedar impune esto, pero No, en ese caso aparte creó el peligro, lo crea el autor. O sea, no, tampoco sería estado en necesidad culpante. No te veía tan Pero- garantista, Guille, ¿eh? Para mí, pero, o sea, de verdad, o sea, para no mí me se le gustaría- no me imputarían gustaría las resolver esto. lesiones. No, la tentativa sí estaría desistida. O sea, porque tampoco dice que apunta a matar. O sea, por ahí no surge el caso, pero apunta a un lugar que no lo mataría con un tiro. Dice para pero evitar él- la muerte de su rival. Claro, es que todo el aspecto Por eso tiene culpable- pleno conocimiento de que haciendo eso va a evitar si le sale todo como el planeó, va a evitar la muerte. Entonces la tentativa de homicidio está totalmente excluido. Lo único que le cabría es la responsabilidad por las lesiones que le causa el disparo. Milena, Sí. ¿seguís pensando lo mismo? No, o sea, yo pienso en sí que es ridículo, pero obviamente es una cuestión de que es muy teórico. Y, o sea, si a mí me intentás salvar de matarme con un veneno y me metes un tiro, la verdad como que me resulta ridículo. Entiendo que la exclusión o el desistimiento va hacia la tentativa, o sea, la tentativa del homicidio. Bueno, no te imputo esto, te imputo las lesiones, pero no la tentativa de homicidio, porque justamente la eficiencia entendí que va más hacia que, bueno, por lo menos lo salvó. O sea, como que sería algo Claro, así. eso más allá de que a ustedes les parezca esto que Milena observa que el caso es como grotesco o no, porque también nosotros hace un segundo estábamos discutiendo qué es eficiente o adecuado para detener un veneno. Pero siempre ciñanse a lo que dice el caso, porque el caso les dice específicamente, se arrepiente para evitar la muerte de su rival, o sea, sabemos que es el curso que él emprende para desistir. Le dispara para que pierda sangre y expulse el veneno, considerando que al llevarlo al hospital era una transfusión. O sea, su plan era que lo llevan, el desistimiento, cuando él se lo plantea, entiende que le van a hacer una transfusión y lo van a salvar, todo ocurre según su plan y Juan lo salva. Como en el caso, tienen los elementos que les da para resolverlo así, más allá de que les parezca que es un montón, pero efectivamente lo salva. Es que además no puede ser grotesco porque recién usted hablaba del caso del zombie, y es una realidad que cuando, sea lo que sea, o sea ficción como un zombie, o no sea ficción como un veneno, realmente la única forma de frenar un tipo de alguna sustancia que esté corriendo por tu cuerpo es cortar, o sea, y el disparo es una especie de corte, porque lo que hace justamente es lo mismo, que salga de tu cuerpo de sustancias. Y en ese caso lo mismo, ni siquiera es grotesco, o sea, realmente, tal vez puede parecer un poco fuerte, pero es un medio completamente idóneo y lo salva, de hecho. O sea, ¿ves lo que se hace? Si se te está muriendo una parte del cuerpo, se amputa, es la forma de proceder. El tema es que claramente no podemos dejar impune este caso, pero que actúa correctamente después de haber tratado de matarlo es totalmente claro. Bien, y en el análisis tengan en cuenta que ustedes descartan la tentativa de homicidio, pero para hacerlo hacen todo el análisis, ¿no? Con todos los elementos de la tentativa y después el desistimiento con los requisitos, y le imputan lo demás. Bien,
Variante 3. También ahí no terminarías buscando, como dijeron, el tema de que las lesiones tampoco las terminarías imputando si él está ahí, porque en realidad lo está defendiendo, lo está tratando de salvar. No sé si le podrías Pero imputar las lesiones. él le generó todo. Lo puso primero en una situación riesgosa al darle el veneno y después le dispara. Le genera un Sí, daño. pero Sí, me queda duda en ese sentido, porque las lesiones, en fin y al cabo, son de salvamento. pero por una situación de riesgo que él creó. Marcos, No sé, me parece que son demasiado buenos en este caso, pero... En fin, no pensá sé. que viene alguien y te envenena, pensalo en vos, te envenenan, te tienen que disparar solo para salvarte la vida, o si no, déjenlo sin ningún tipo de pena porque me salvó. Al Estado no le va a cerrar esa respuesta, me parece vos, como víctima me gusta tu percepción, pero es para... No, además es preferible que te generen lesiones que te maten. Igual es cierto que el caso también te hace ruido si lo pensás, por ejemplo, que una A envenena a B y C sea el que dispara. Porque en ese caso estaríamos poniendo el foco en el veneno y el disparo lo estaríamos dejando impune. Entonces, como que estamos retrotrayendo la acción a ver quién que fue, en este caso, el chico, no me acuerdo cómo se llama, el que pone el veneno, estamos retrotrayendo la acción y poniendo el foco en que él fue el que comenzó la situación de desesperación, digamos. Pero si hay otro que le dispara, no desiste y te queda la tentativa de... Claro, por eso, pero en ese caso el que dispara y salva no tendría nada, o sea, tendría impunidad, tendría una historia sin disculpante. Entonces, como que el foco en este caso sería ver, bueno, él disparó y salvó, sí, pero se retrotrae la acción y se ve, o se retrotrae el momento y se ve que como él causó ese peligro, entonces ahí sí no se aplica una historia sin disculpante y a partir de ahí se puede penar el disparo, porque no tiene ese salvataje de culpabilidad, digamos. Hernán, No, a mí me hace ruido un poco, nada más. Es como que queda medio tirado de los pelos esa parte. Porque, en definitiva, las lesiones que termina haciendo, más allá de que él cree el riesgo, me parece que ahí lo definitorio en la creación del riesgo es la voluntad de él, porque de última vos podés crear un riesgo imprudentemente y ahí quedaría más dudas, no sé, me genera duda esa parte, ¿no? Como que las lesiones al fin y al cabo él las hace, pero las hace en forma de salvamiento, y más allá de que el riesgo lo haya creado en su momento, para mí ahí lo que define más que nada es el primer plan, el dolo de él en querer matarlo, porque de última, si fuera imprudente, ahí me parece que quedarías de otra manera, ¿no? Te cambiaría todo el caso. sí, eso es cambiar el caso. Pero acá, Perdón. esta creación del riesgo que no te parece relevante, la creación del riesgo es todo. Es el... Sí, claramente ahí en eso queda, pero me hacía ruido esa parte. Por lo burdo también el hecho del disparo, ¿no? Porque, qué sé yo, escuchar de disparé para que sangrara, no sé, me suena más a que le salió mal y que le disparó y le fue de casualidad a que lo quiso salvar. Doctora, También es cambiar el caso, porque acá está diciendo específicamente que le dispara con el plan de salvarlo. perdón, Sí, bueno, eso. yo creo que en la vida real un fiscal agarra esto, apuntaste con un arma, disparaste en dirección al sujeto. En este caso encima lo impactó el proyectil. Ya está, de acá a la India, de acá a la India. Pero piensen en el caso, como No, son 3 renglones, está puesto así. Después anda a probar que era justo para ese y demás, sí, estamos todos de acuerdo, pero acá temas probatorios nos ceñimos a lo que doctora, tenemos. estuve en un caso hace muy poco en donde era una discusión entre 2 hermanos porque ya venía por un tema de una propiedad. Nosotros estamos en defensoría, ¿no? Sí. Estábamos defendiendo al imputado y el tipo le cae a la casa, empiezan a discutir en la vereda, saca un arma y le pega un corchazo al perro que estaba, al perro del hermano. ¿Qué pasa? Como fue en Cava, la primera calificación jurídica que tira es intento de homicidio. Va a Nación.
Nación agarra y dice, no, intento homicidio, no, esto es agresión animal, no sé cómo qué derecho hay ahora para los animales. Maltrato animal. Maltrato animal. Entonces, vuelve a Cava, y ahí tuvimos que dirimir un poco con la fiscalía, con la calificación jurídica. Entonces fue un poquito abuso de armas con amenazas, en concurso con amenazas, ¿no? En concurso real con amenazas. Yo ya estoy un poco influenciado, pero el tipo tiene un arma encima, apunta, dispara, olvídate, hermano, de acá a la India es intento de homicidio. Somos demasiado buenos en esto. Hay diferentes, bueno, esperen, vamos a, si me dejan compartirles el casito se los vamos en un segundo. ¿Dónde estás trabajando, Marcos? ¿Vos dijiste Defensoría de Ciudad? No, tuve la buena suerte, yo trabajo de masajista, nada que ver, hago masajes en un centro de estética. Sí me acuerdo de tu presentación, es cierto, ¿sabés que pensamos que era un chiste? No, esto es verdad y es medio elitista. No, porque como lo dijiste de Fede, dijimos, no, un amigo de Fede lo mandaron a decirle eso y... Pero al flaco lo conocemos. Que no se haga el piola. ¿Dónde estás entonces? Contame. ¿Dónde estoy? No puedo decirlo porque si no se revela qué es lo que hago, básicamente. Pero, bueno. ¿Pero estás en Ciudad? Sí, estoy en Cava. Pero bueno, te voy a buscar patrocinio gratuito. Y lo bueno del patrocinio gratuito es que yo pensé que era muy tranquilo y nos tocaron 450.000 causas. Al punto tal que en lo que va del año, como también la cuarentena y toda la movida, ya sacamos, sin mentir, 5 probation, un sobreseimiento, un abreviado, no sé, hablamos hasta con el Papa ya, hicimos de todo. Entonces, tocaron un montón de causas y una de estas causas es esto de lo que decía recién, el abuso de arma en concurso real con amenazas. Amenazas, dejaron. Sí, el tema ahí cuando se juegan otras cosas, ¿no? También, porque vos hablabas de incompetencia y demás. Esperen que les quiero compartir esto con un segundo, a ver si puedo hacerlo. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Sí, ¿ven algo que dice Corte Suprema? Sí, ¿Ven un texto? Sí, bien, ok. Sí, doctora. Esperen que voy a hablar... Acá. Bueno, les cuento el primer parte porque es un... Esta causa viene con una incompetencia, otra vez. Es una pareja, parece que estaban en un mal momento, él lo va a buscar el Metrobús a la denunciante, parece que estaba mal, ella le quiere plantear como de dejarlo, él le dice, la concha de tu madre, siempre me cagás los días, volví a repetir, necesito hablar con vos para arreglar las cosas, llegan a la casa de ella. Llega al domicilio, saluda a los animales, me hiciste acordar por los animales, saluda a los animales, deja la campera, entra al baño, empieza a hacer ruidos en el baño él, ¿no? Le pregunté qué está pasando, qué le pasaba. Abrí la puerta, él del baño, me encontré con que la mochila del baño estaba toda rota y perdí agua debajo de la puerta, por eso le dije qué pasa. Eso lo rompió él cuando entró al baño. Tenía sangrando la mano y empezó a arrancar los pedazos del inodoro y la mochila y empezó a lanzármelos. Como vi que me tiraba eso, yo le dije, basta, no me lastimes. Él a todo esto me insultaba, me decía que era una hija de puta, que le quería cagar la vida, y como que dijo que él rompía las cosas por culpa mía, porque era su reacción, empezó a tirar las cosas, a buscarme, a golpear los animales, tiró fragmentos del inodoro hacia mí, hacia todos lados. Me pegaron en la pierna derecha, un moretón, tapa del inodoro, miembro derecho, yo me acerqué hacia él para que dejara de hacerlo, le pedí por favor que parara. Lo cual él me sujetó a ambos brazos y empezó a golpearme contra el armario, la cabeza y el cuerpo, traté de zafarme, a buscar las cosas para irme. Llamé por teléfono a un amigo en común que tenemos y el que me contestó que iba a venir urgente a casa. Él se enojó más cuando llamé a esta persona para pedir ayuda, ¿a quién llamás? ¿A quién llamás? Me quiso agarrar el teléfono, intenté ir a la pieza a buscar mis cosas, me siguió, me decía que me fuera, al mismo tiempo no me dejaba ir. Volví a repetir lo mismo, me empezó a dar cachetadas, a golpearme contra el armario, te voy a matar, hija de puta, te voy a matar. Había toda agua en el suelo, en el parqué, lo que hacía que me cayera yo, me resbalaba. En ese interín que me resbala, me tira al suelo, se subió arriba mío y empezó a golpearme con los puños en la cara y el cuerpo. Intenté defenderme, me agarró con las piernas y después me empezó a ahorcar y no paraba y seguía. Le pedí por favor que parara un poco, que tengo un hijo que va a ser sin madre, y seguía apretando más fuerte el cuello con las dos manos. Traté de zafar las manos, me zafé una a la izquierda tratando de empujarlo de arriba mío sin que le rompí una cadena que tenía puesta. Le continué diciendo que tenía un hijo a mejor, me soltó y empezó a pedir auxilio, gritando todo lo que podía. Socorro, ayuda, me están matando.
Golpeaban la puerta, yo gritaba, él me tapaba la boca con las dos manos y me decía que me callara, que nadie me iba a ayudar. No sé cómo abrir la puerta, mi amigo vino a socorrerme con la hija, y saca. ¿Qué tenemos? Bueno, En el caso dueño de de que avisar la Unas nación. lesiones y una tentativa de homicidio. No, tentativa de homicidio no. Totalmente, la estaba ahorcando. Para mí es tentativa de No homicidio. para, no va palos. No, pero si ella podía hablar, si ella podía ir diciéndole las cosas, no es tentativa de homicidio. Ahí no sé, destrucción a la propiedad privada y nada más que eso. Vamos entre tentativa de homicidio y lesiones y amenazas. Claro. ¿Quién ve tentativa de ¿Qué homicidio? están pensando? ¿Qué están pensando? ¿Lesiones graves o gravísimas? Graves. No, perdón, es una buena pregunta. No, son lesiones leves. Porque tiene, No, Por eso, ni siquiera leve, doctora, tiene me parece. moretones nada más. tiene Pero moretones. para mí, Cuando esa es otra cosa, que ahora ya se los adelanto. Cuando ponen las fotos, porque ya se la denuncia, le sacan fotos en todos lados, del cuerpo y más, tiene moretones, tiene hematomas, y en el cuello no tiene nada. Claro, es que profe, perdón, ¿hay testigos o es la clave es solamente esa. Ah, es La clave solamente él? Es solamente ella. El tema es, este ahorcamiento, ¿ustedes cómo lo analizan para decir que es intento de homicidio y quienes no? No, yo digo que no. Yo soy defensa, Ujú. supongamos que soy defensa de él. Sí, Que acá a la India le digo que intento de homicidio no hay, porque primero, si no hay lesiones sobre el cuello, ya está. Pericia a favor nuestro. Segundo, ella podía hablar y le estaba diciendo que la dejase ahorcar. Si una persona está ahorcada, no puede ni hablar porque le falta el aire. Eso es una cuestión Eso es probatoria. relativo, sí. No. Es una cuestión probatoria más. O sea, nosotros Y aparte dice que- este caso dando por Que se apoya con las manos. ¿alguien habló y se acopló? ¿Joaquín? Perdón, que más allá de las pruebas, obviamente si tienen un tipo de lesión en el cuello, capaz no se puede probar el ahorcamiento, pero con los dichos de ella, que si la ahorcó con tanta fuerza en el cuello que únicamente se pudo zafar golpeándolo, para mí hay totalmente intención de homicidio del hombre. ¿Y ven algún tipo de, si Pero lo él probatorio cesa te en la está diciendo que acción, no. más allá de que si se puede probar o no, si la intensidad del apriete que le hacen en el cuello, si ustedes tuvieran que evaluar si él desistió o no, si les preguntara, ¿él desiste de esa acción y ese desistimiento sirve para esto o no? No, no desiste. No existe. No desiste. Pero no dice me soltó y empecé a pedir auxilio. Sí, acabo de leerlo. ¿No vino el amigo de ella y abrió la puerta? Y ahí terminó todo. Creo que Pero primero dice me soltó y empecé a pedir auxilio. Y después, bueno, ahí le tapaba la Claro. boca, qué sé yo. Pero de ahorcar parece Sí, que pero después la desistió. volvió a agarrar. pero no del cuello. Bueno, pero morir podés morir de cualquier otra forma que no sea asfixiándose. No, la pregunta es si tiene dolo homicida él o no acá. O si tiene el de la tentativa, o si consideran que va junto. Es que capaz podría ser que él, la acción termina porque entra el amigo que no sabe cómo abrió la puerta, dice ahí, pero él en realidad le tapa la boca a ella para que no pueda pedir el socorro. Entonces la intención para mí de él nunca desiste. Claro, o sea, No, ¿sí pero- o es porque entró el amigo? Para No, mí, él es algo externo que sucede a él. Por eso deja de golpearla, porque si no el tipo seguía. ¿Quién lo frenaba? Eso no se sabe. Pero no surge que sea algo externo, porque entran a la casa después que él... vos decís que la va a seguir golpeando hasta matarla. Y Para eso mí no el mo- sabemos. Para mí el momento en que Las podríamos cosas. pensar que habría un dolo homicida sería cuando la está ahorcando en el piso. Que después dice que la soltó. O sea, yo creo que hubo un desistimiento en esa parte. Bueno, pero igual también la chica también se puede defender y qué sé yo, los movimientos o ir corriendo por la casa, qué sé yo, no sé. Claro, pero en No, ese no caso, o podría sea, no dice que la chica se salvó porque o vino la persona externa o porque ella logró soltarse, sino dice que la Claro, soltó el tipo. Igual el relato No, está pero medio, dice está que medio cuando raro porque abrieron dice, la puerta, golpeaban la puerta y yo gritaba, entonces como que la soltó por el hecho de que escuchó la puerta o la soltó porque no tenía la intención de matarla o desiste de la intención de matarla. O sea, más allá de lo probatorio, si
si lees el caso para No, analizarlo teóricamente, perdón, puede pero existir una lo tentativa de homicidio probatorio es claramente. todo. Lo probatorio Pero en un caso real, acá estamos en pero esto es un caso estamos real. teorizando, pero No, estamos pero- teorizando, no estamos en un tribunal No, pero hay que resolviéndolo. resolverlo. El otro día la otra doctora que corrigió los exámenes dijo que hay que verlo con la noción de que vamos a escribir y estamos haciendo casos reales. Claro, Igual claro, acá pero lo que tenemos, la aclara- tenemos que abstraernos un poco de la prueba. Tenemos que ir a la teoría del delito y a todo lo que estamos viendo en la clase, porque si no, no tiene sentido. Bueno, yo opino que no hay nunca un intento de homicidio, eso es algo intrafamiliar. ¿Qué es algo? Para mí, Ni siquiera hay violencia de género, ni siquiera eso. ¡Oh! No la maltrata, no, porque no la maltrata por su condición de mujer, sino por una discusión que hay entre ellos. Ay, por favor, si la golpea la novia, Pero no, Chicos, por analizá favor. que pero no le pega por su condición de mujer. ¿Por qué le pero pega? en ningún momento alguien va a decir, le pego a otra persona Pero- por su condición de Claro. mujer. Sí, O sea, pero bueno, Ahí eso es es de violencia de género, género, no, chicas. No, pero esperen, no mezclemos porque si no, después los institutos se desvalen por sí mismos cuando se hace un abuso del mismo. Entonces, para mí la violencia de género es No, es en indiscutible. eso Lo que yo, Claro, estamos- o sea, Marcos, hombre estoy de o acuerdo. mujer, Si todo es violencia de género, nada es violencia de género. Eso lo tengo en claro y coincido con vos. Pero en este caso, más allá de que él no le diga te pego porque sos mujer, porque la violencia de género requiere cierta perspectiva para analizar las cuestiones también. Entonces, si vos tenés una persona que le pega a la otra, le rompe la casa porque no quiere que lo dejen, es un indicador. doctora, pero no, Sí. doctora, perdón mi insistencia. No que me quiera poner el machirulo, pero No, le digo me gusta la desde la discusión. dogmática. Porque no lo está haciendo porque hay un tema de desventaja entre uno y otro, y porque ella es mujer, y porque está condicionada por situación de ser mujer. Lo está haciendo porque hay una discusión, un arraigo ahí emocional. Me parece que no, y disiento fuertemente con esto por esta situación. Él no quiere que ella le está planteando que no quiere terminar la relación y él por eso hace todo esto. Eso no es una discusión. No están en igualdad de condiciones. Y hay frases que él dice también, que yo no sé si... Una dijo, me Aparte querés mismo el cagar la contexto vida. violento, el contexto de violencia de Me género cagás los existe, no puedes días, aislarte. claro. Ya Sí, venían me de cagás antes. los días, como todo esto de Me que ella obligás no a termina. me obligás a Decía romper que Contexto violento, era culpa de claramente. ella, que él reaccionaba así. Ahí va, eso era, gracias. Acá. Le rompía las cosas por culpa mía porque era su reacción. Es un caso de manual de violencia de género, o sea, No. Doctora, sí, ¿usted me puede totalmente. pasar a esto? A mí me encantaría leerlo igual. ¿El caso? ¿El legajo? Sí, el resolutorio este. Ah, llegó y lo tenemos que sacar. Así que cuando me digas dónde trabajás, yo voy a tu oficina y te lo muestro. Si estás en ciudad. No, igual Si después les quiere, cuento si cómo quiere, lo paso mi resolvemos. teléfono acá por el chat y me lo pasa por PDF, si a usted le parece. Sí, tengo que Hola. anonimizarlo porque están los datos personales de ellos y demás. Yo lo que les muestro acá no se ven los datos, pero están todos los datos. Después les Hola. puedo pasar, podemos hacer eso, les puedo pasar la resolución anonimizada, que es cuando tachamos todos los datos. Yo trabajo en un juzgado que publicamos todas las resoluciones que sacamos porque creemos que es necesaria transparencia en la función, en el ejercicio y demás. Así que eso lo pueden consultar. Tenemos un repositorio de datos abiertos que acceden a todas las resoluciones del juzgado y están así. Tenemos un programita que subís ahí los archivos, que igual les puede servir a ustedes para otras cosas, y te tacha todos los datos sensibles. Bueno, perdón, volvamos. Hola. Sí, ¿La fiscal es Bruno? no, la jueza es Tula del Moral. No, la fiscal. ¿La Doctora. fiscal de este caso? Claro. No, ¿sabes que no sé quién lo mandó? No, UIT, vino de UIT. Porque esta es otra cosa, ustedes Va a ser hablando de la Bruno. prueba y demás. ¿Está Bruno ahora como? El tema es que esto es una cuestión de competencia, entonces nosotros tenemos que resolver esto ahora, no vamos a tener más pruebas para Doctora, resolver esta cuestión. Sí, Bueno, yo creo que usted sí lo debe tener al pie y al tanto, pero lea el voto en disidencia del fallo Góngora de Zaffaroni. Porque por ahí tiene una muy buena explicación que tal vez porque por mi falta de conocimiento y todo, yo no lo puedo transmitir, pero él explicaría muy claramente ahí el tema de violencia de género. yo estoy de acuerdo con vos en esto de que sí, yo no estoy de acuerdo con Góngora, la solución de Góngora no me parece acertada, incluso ya se superó por los tribunales y demás, es una mala interpretación de los tratados.
Y sí creo con esto con vos, que si creemos que cualquier cosa es violencia de género, no perdemos el eje de los casos que verdaderamente lo son. Ahora, en concreto, este caso me parece que tiene muchos indicadores que se trata de un caso de violencia de género. Entiendo que muchos otros no, y tuve casos en que absolvimos en juicio porque no habían elementos para entender que eran casos de violencia y parecían que habían cosas que no tenían nada que ver con el hecho. Pero este caso tiene indicadores, y son cosas que hay que tener en cuenta porque son esto: la forma en que la trata, las frases que dice, el entendimiento que tiene del vínculo, nada, esto. Tiene como cosas muy, muy fuertes que me parece bastante claro que es un caso de violencia. Aparte mismo que todo el tiempo reafirma su superioridad sobre ella al decirle, bueno, vos querés terminar la relación, pero yo no, entonces la relación va a seguir. Es No, como que pero también la está... No, perdón que quiebre una caña a favor del hombre, no lo conozco ni sé la causa, pero se pierde después el criterio y la validez de los derechos que se van ganando, ¿no? Cuando se hace un abuso, hoy en día, fallo Góngora, ahora se está cambiando todo. Al principio la Corte tenía un miedo, dicta eso, y ahora está fallando recontra diferente, ¿eh? Para mí, en todo Inclusive caso, si va querés todo a defender al progreso. hombre, no sería apuntar a lo de la violencia de género. O sea, la violencia de género está, en todo caso, lo que tendríamos que fijarnos es si hay tentativa de homicidio o no, que para mí en un primer momento podría haber, por esto de que obviamente una persona que está ahorcando a otra, ¿cuál sería su otra finalidad? Pero en el caso de que la soltó el propio autor, ahí podríamos pensar en un desistimiento, creo yo. O Pero directamente la que no violen- tiene dolo homicida, porque es como en el contexto en el que lo hizo. Y otra cosa es que para mí, si él quería efectivamente seguir ahorcándola, podía hacerlo. Hola. Claro, Pero- o sea, tiene mucha más fuerza que ella, o sea, que viene la persona viene después. O sea, en el momento, antes de que venga la persona, que entre la persona a la casa, la suelta. Yo creo que ahí está el punto. Hola. Guillermo. Desde un punto de vista litigante, ¿qué haces en este caso en el cual es una cuestión de prueba si corresponde a nación o a ciudad? Hay fallos de la Corte que dicen que el testimonio de la víctima sirve en este momento o de la presunta víctima sirve para resolver la cuestión. Entonces, de nación. Como no hay intervención de ella por el momento, más allá de la fiscalía, y la fiscalía está diciendo que vaya a nación, yo creo que el juzgado la va a dejar acá diciendo que no es tentativa de homicidio, y la fiscalía en todo caso apelará. Yo les decía también otras cosas para tener en cuenta, porque en este tipo de casos donde hay que dar una respuesta también rápida, si nosotros nos ponemos a pelear por una cuestión de competencia, esto hasta que se resuelva va a pasar 2 años. Entonces a veces también hay que ver como los medios los que disponemos la respuesta más eficiente para el caso. Son cosas que... Perdón, profe, ¿ustedes tienen competencia para lesiones leves? Sí. Para lesiones, sí. Así que en este caso nos quedaría claro. Y las amenazas también. Doctora, disculpe por ahí si exacerbé un poco mi... No, me parece genial, me encanta hablar de estas cosas porque ¿En si serio? no, a mí no me sirve hablar con gente que piensa lo mismo que yo, así que te agradezco mucho la intervención y siempre sirve para pensar esto, así que te agradezco. Lo hice sin ánimo de ponerme, de verdad que no es que me quiera poner el machirulo ni ninguna boludeza, pero, uy, perdón por hablar, pero no sé, me